Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en el canal Tesis Paso a Paso. Este es el curso de tesis Javier Villar. Entonces, vamos en la noche de hoy a conversar un poco de las encuestas. ¿Qué son las encuestas? ¿Para qué sirven? ¿Qué cosas miden? ¿Qué tipo de encuesta hay? Y un par de ejemplos de aplicación en que vamos a aprender a diseñar el cuestionario. Entonces, vamos a ver si alguien conecta. Hola, me pueden ir dejando aquí los comentarios para resolver algunas dudas. Hola, hola. Hay una persona, dos personas. Hola, ¿me avisa quién entra? Tres personas. Partimos a las 5, ¿no? Para los que se conectan voy a estar haciendo una breve clase sobre encuestas, que son las encuestas, para qué sirven, cómo se arman los cuestionarios, hacia dónde apunta, por ejemplo. Alguien me saluda. Hola, estoy esperando que saluden para comenzar. Hola. Hola, hola. Bueno, somos tres personas, lo que somos, ¿no? Vamos por ello. Entonces, como dije, vamos a tratar el tema de encuestas. Esta noche vamos a ver qué son las encuestas, para qué sirven y algunos ejemplos. Entonces, una encuesta es una estrategia de investigación, una técnica de investigación cuantitativa. ¿Qué nos quiere decir que es cuantitativo? Lo que vamos a ir, vamos a medir ciertos atributos como de la realidad social, ¿no? Algunas opiniones, atributos. Entonces, lo primero que hay que saber es una técnica de medición, ¿no? Es para poder cuantificar un fenómeno, darle, y en base a la opinión de las personas, poder hacer un escalamiento de intensidad y en el fondo teniendo, por ejemplo, de lo que se conoce como un universo, o sea, todas las personas, por ejemplo, de la región metropolitana de Santiago serían el universo, y una muestra es una selección por medio de unas estrategias estadísticas, matemáticas también en algunos casos, determinar una pequeña porción, que un subconjunto, como se dice en matemática, que corresponde a un conjunto mayor, que es el universo. Entonces, las encuestas tienen la característica que esperan contener con pocos integrantes con una elección de pocos participantes, poder acercarse a lo que opina la opinión en general o cómo evalúa. Hola, amigo Roger, buenas noches, gracias por conectar. Amigo Orlando, usted un televidente bastante fiel, ¿no? Conectando desde Colombia, mi amigo Orlando. Bueno, entonces, dicho lo anterior, en el fondo, como en el sentido común, más o menos todas las personas sabemos lo que son las encuestas, no siempre va a salir en los medios de comunicación. Hoy se hizo una encuesta para que ver qué opina la ciudadanía sobre el desempeño del, no sé, del gobierno de Piñera, ver la satisfacción que se tiene sobre algún producto. Eh, entonces, hay que también pensar que el diseño de la encuesta, como una estrategia de investigación cuantitativa, corresponden a ciertos objetivos
objetivo de investigación. Se me está desencajando esta huevada. Los objetivos de investigación que pueden tener una encuesta puede ser medir, comparar, evaluar, siempre en un sentido cuantitativo y teniendo presente que la estrategia de análisis de una encuesta es la estadística. Y en el caso de salud, la bioestadística, y en el caso de la sociología, la ciencia de la educación, es la estadística social, ¿no? Esas son herramientas estadísticas que tributan al análisis de las ciencias sociales y ciencias educativas. Entonces, recordando, las encuestas pueden ser, corresponden una estrategia a unos objetivos de investigación. Medir, que es en el fondo es cuantificar, dar una intensidad numérica a un fenómeno. Comparar, porque podemos hacer un cuadro comparativo, como se dice, entre una población A, una población B, con las distintas variables. Y también evaluar, porque se entregan juicios de opinión en que la persona marca su punto de vista. Entonces, eso es una evaluación porque dice, oye, esto me parece bueno, esto me parece malo, estoy muy satisfecho, estoy muy insatisfecho. Eso, al dar una opinión, necesariamente es un acto evaluativo. Pensemos también que donde viene esto de la escala, la taxonomía de Bloom, ¿no? Donde lo más básico es describir. También podemos sumar a los objetivos de investigación describir, que es el verbo taxonómico, digamos, más bajo más baja escala dentro de dentro de los niveles de investigación, el primer piso, ¿no? Describir, evaluar, comparar, analizar, evaluar. Entonces, por ahora podemos referirnos a 3 tipos de encuestas, ¿no? Por ejemplo, la encuesta de opinión pública son aquellas que, por ejemplo, salen en las noticias todas las semanas. Hola, señorita Daniela, gracias por conectar. Son, por ejemplo, la encuesta de opinión pública que salen todas las semanas, por ejemplo, diciendo ha bajado la evaluación que tiene la ciudadanía sobre el gobierno de Piñera, ¿va? Por ejemplo, la aprobación que tiene la ciudadanía sobre la Cámara del Senado ha descendido 5 puntos porcentuales. No sé, pues digamos, esto también tiene que ver mucho con la contingencia, digamos, con lo que está pasando en la última semana. Pueden también sondear la noticia que ha sido más importante para, digamos, las personas que consumen noticias o medios de comunicación. También sirve para conocer el grado de aprobación y desaprobación de las autoridades políticas, de los diversos ministros, de la presidencia, digamos, de los tribunales, del Senado. Digamos que cualquier institución política, Servicio Interno de Impuestos, la Contraloría, puede ser, digamos, la opinión que se tiene puede ser medida a través de una encuesta de opinión pública, y se dice que es opinión pública pensando que es lo público, o sea, como que todas las personas se pueden formar un juicio sobre los temas de contingencia nacional que están viviendo, ¿no? Eso es una hipótesis, sí, ¿no? Hay algunos autores que dicen que no hay opinión pública, que cada uno se forma su propia opinión, y sino lo que hay son representaciones sociales de la realidad. Entonces, es un tipo de encuesta, ¿no? El segundo tipo de encuesta, la encuesta de satisfacción de usuario, puede ser
de encuestas de satisfacción de autos, de consumo de chocolate, de servicio universitario. Por ejemplo, en un video anterior vimos, en un video dentro de la línea SPSS de este curso de tesis, vimos el caso, por ejemplo, de una encuesta de satisfacción en la cual se ve la calidad de servicio bibliográfico, de préstamo, por ejemplo, bibliográfico que se hace en el interior de una biblioteca, de una universidad. Entonces, en ese caso, se ve el grado de conformidad o disconformidad, por ejemplo, con 3 aspectos de la universidad. La satisfacción que se tiene con el préstamo bibliográfico, con la disponibilidad de los libros, digamos, el grado de satisfacción o de conformidad que se tiene con el personal administrativo, ¿no? Los horarios de apertura, los de cierre, qué tan amable el tipo para prestarte libros, etcétera, para resolver dudas. Y una tercera grupo en esta pregunta de encuesta de satisfacción de usuarios era la calidad de la infraestructura, ¿no? Si tiene mesas, si tiene computadores, si tiene un espacio agradable para poder estudiar. Entonces, esas 3 preguntas, esos 3 grupos, estos 3 ejes temáticos se descomponen en preguntas específicas. Por ejemplo, preguntar, señor, de 1 a 7, ¿qué tan satisfecho o conforme se encuentra usted con la calidad de atención que le entrega el señor que atiende en el mesón? Por ejemplo, entonces ahí uno se puntúa de 1 a 7, donde 1 es muy insatisfecho y 7 es muy satisfecho o muy conforme. Entonces, eso es el segundo tipo de encuesta, que estas son las encuestas más comunes, son las que en realidad son como más difundidas en los medios de comunicación y en realidad en sociología, en las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? La ciencia política también usa mucho la encuesta electoral, la encuesta política, la encuesta de opinión pública. Hola, señor Mario, me dice, gracias por su clase. ¿Quién está haciendo tesis? No sé quién está haciendo tesis aquí en el grupo, ¿no? Yo asesoro tesis en forma particular. El señor Orlando está haciendo una tesis de marketing. Entonces, por ejemplo, el tercer tipo de encuesta, la encuesta electoral, ¿no? Esto es típico de verlo, por ejemplo, en los medios de comunicación, en que los periodistas dan a conocer, ¿no? En las próximas elecciones, el candidato B aventaja por 5 puntos porcentuales al contrincante B. Por ejemplo, en Chile, en la encuesta política se pregunta cosas así como si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿usted por qué candidato votaría? Después dicen, después preguntan, por ejemplo, en caso de si fuese segunda vuelta, ¿por qué candidato votaría? También se pregunta como por dupla, si tuviera la papeleta de voto el candidato A, el candidato B, el candidato C, ¿a quién elegiría? El otro, si tuviera el candidato B con el candidato C o el candidato A con el C. Estos son, por ejemplo, encuestas principalmente para ver la intención de voto o para ver qué figura política está en ascenso o en descenso y cuál es la evaluación que hace la ciudadanía de estos personajes. Hoy día estuve visitando ahí la zona cero, ¿no? El centro del conflicto, el estallido social,
que hay en Santiago, digamos, con la lucha por las reformas sociales que tanto queremos la gente de Chile. Y creé mi propia encuesta de opinión pública. Estuve primero testeando, simplemente para ver si la gente estaba entendiendo las preguntas que estaba haciendo. Y me di cuenta, por ejemplo, que habían preguntas que se entendían fácilmente y otras preguntas que no se entendieron. Entonces la tengo que reformular para poder seguir avanzando. La forma de medición de esta encuesta son las escalas, la escala Likert. Entonces, ¿qué es lo que ve la escala Likert? Se forma una pregunta en que diferencia el grado de intensidad. Son para variables ordinales. ¿Qué es lo que quiere decir una variable ordinal? Es decir, que tiene orden, un orden jerárquico. Por ejemplo, el de 1 a 7, el 1 es lo más bajo y el 7 es lo más alto, y el 2 es más que 1 y el 3 es más que 2. Entonces, uno puede hacer una puntuación en una escala de intensidad. Eso, por ejemplo, es una escala de tipo ordinal, en que por ejemplo, se ponen números naturales o números decimales de 1 a 7. En el caso chileno, es bien bueno usar de 1 a 7 porque son las calificaciones de la educación escolar, van de nota de 1 a 7. También hay escala de Likert de 1 a 5. Eso no lo recomiendo porque se ha comprobado que la gente tiende a puntuar en el centro, ¿no? A decir que en realidad es regular, indiferente, ni fu ni fa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la estrategia de mención? Mientras menos categorías de respuesta, más concentrada al centro son las preguntas, ¿no? Hay menor variabilidad. Entonces, una estrategia para poder subsanar ese sesgo de medición en que la gente va a tender a decir que en realidad siempre está con una percepción media de la evaluación o es indiferente, se amplía la escala de medición y esperando poder graficar las diferentes intensidades, ¿no? Como un abanico de intensidad. Entonces, de 1 a 7 o de 1 a 10, por ejemplo, podría ser, o de 1 a lo que ustedes quieran, de 1 a 100, qué sé yo. De 1 a 7, bueno, o en su defecto de 1 a 5. Por ejemplo, en el... Bueno, la escala Likert ahí la expliqué, esa es de tipo cuantitativo ordenal. Y hay otra escala que también es de Likert, que es se conoce como diferencial semántico. Del diferencial semántico son palabras que representan conceptos. Por ejemplo, muy insatisfecho, satisfecho, indiferente, insatisfecho o muy insatisfecho. O otro ejemplo de diferencial semántico es muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. O por ejemplo, dentro de lo primero que expliqué, de lo cuantitativo, es decir, de nota de 1 a 7, donde 1 es muy poco y 7 es mucho. ¿Qué nota le pone usted al señor presidente Piñera? Me dice Ken, gracias por la clase, gracias por conectar, señor Ken, él está desde Perú. Amiga Carla Segovia, gracias por conectar, señorita Carla. Ella se conecta también desde Perú, desde Lima. El amigo Ken desde el Cusco.
La señorita Daniela se está conectando desde la Patagonia chilena. El amigo Orlando se conecta desde Bogotá. Entonces está explicando la escala de Likert a modo de agrupar estas preguntas. Siempre, las preguntas son sencillas, señor de 1 a 7, ¿qué nota le pone? ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está con esto? Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por qué candidato votaría? Entre los 5 candidatos que están en la papeleta, entre el candidato A, el candidato B, entre el D y el A, etcétera. Todas las combinaciones que se hacen. Y también en algunos casos se dice que también la encuesta tiene una cierta capacidad de predecir la intención de voto. O sea, hace años eso ya también se pone en tela de juicio, ¿no? Si una encuesta puede predecir algún evento. Pareciera que no es posible, solamente da ciertas tendencias o orientaciones en que se puede ver. Entonces, ¿alguna duda aquí o alguna aclaración que les gustaría hacer en esta parte como más básica, que es como el diseño de una encuesta, a ver cómo se arma una pregunta, qué objetivo tiene, cómo, hacia dónde va? ¿No? Pueden poner aquí en el chat. Es poca pregunta. Entonces, yo diseñé una encuesta de opinión pública muy sencilla, muy corta, ¿no? Para que quizá yo he trabajado varios años haciendo aplicante encuesta, ¿no? Me ha tocado ser analista de encuesta, también diseñar encuestas y también aplicarla, ¿no? Ese es como el mal del sociólogo. Cuando hay poco trabajo uno tiene que salir a encuestas. ¿Quién me pregunta? En Perú el sistema de nota es A, B, C, D, E. Bueno, entonces eso es, usted también puede poner eso. Eh, elimino mensaje. Si es ABCD, también puede usar esa misma escala para formar una escala Likert, entendiendo que el A es menos puntuación que el B y así, o viceversa, ¿no? Que el A es la nota más alta, el C y D va bajando, etcétera. Entonces, por ejemplo, voy a mirar aquí los apuntes que escribí. Esto fue... claro, hice, por ejemplo, una encuesta de opinión pública, ¿no? Como pensando en la contingencia nacional. Estoy en el proceso de pilotaje, estoy tratando... Otra cosa, las encuestas se hacen y se testean primero, se retestean antes y después. Usted lee una encuesta y ve si queda coherente, si ve lo que quieren analizar, está bien redactado. Luego se va a terreno, se le tira a un par de personas, quizás a veces las primeras 5, y se ven si las preguntas se están entendiendo o hay alguna duda. Por ejemplo, basándome en una encuesta que se hace toda la semana en Chile, que le hace una empresa de estudio de mercado, se llama CADEM, hace una encuesta que se llama Plaza Pública. Entonces todos los domingos en la noche en un medio de comunicación sale publicado, ¿no? Y los tipos salen unos barbones diciendo, ja, 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 ja. La opinión pública cree que el presidente Piñera ha bajado su porcentaje de aprobación y los políticos están cada vez más mal y qué sé yo.
Bueno, las encuestas telefónicas realmente son bien chantas porque no usan ningún esquema de muestreo probabilístico, ¿no? Es un negocio, también estas encuestas son muy tendenciosas, muy fácil poder hacer preguntas que en realidad puedan marcar la intencionalidad que tiene el investigador de, de hacer que la persona exprese la opinión según lo que uno le está preguntando, ¿no? Esas son técnicas bastante sucias que se pueden usar en la metodología de encuesta, que a veces incluso rayan en lo antiético. Entonces, a ver, amigo Orlando tiene una pregunta. Para mi encuesta, pregunta, por ejemplo, la hora de almuerzo, ¿prefiere consumir pan con papa francesa o patacón? Este amigo Orlando siempre con sus preguntas chistosas. Claro, el amigo Orlando, él está haciendo quiere hacer un estudio de mercado para posicionar una torta de patacón, ¿no? De plátano frito. Entonces, una pregunta para el amigo Orlando respondiendo eso. Esto sería como una encuesta que esté midiendo preferencia alimenticia. Por ejemplo, señor, ¿usted qué producto preferiría a la hora de almuerzo, de colación, ¿no? ¿Le gustaría comer papas cocidas, papas fritas? ¿Le gustaría comer banano crudo, banano frito? Eh, si tuviera la posibilidad entre comer el producto A, producto B, producto C, etcétera, a la hora de cena, cuál es su alimento favorito. Entonces, ahí lo que estaría haciendo el amigo Orlando es sondear los gustos y preferencias sobre, por ejemplo, sobre alimentos, ¿no? Sobre comida, sobre eh, tendencias gastronómicas, no sé. Claro, otra cosita que hay que diferenciar lo que son las preguntas de la encuesta, que se agrupan esas preguntas en categorías. Por ejemplo, yo hice una encuesta que en la primera parte habla sobre las instituciones del Estado, el poder el legislativo, el presidente, el poder judicial, el ejecutivo también, el ejecutivo. Y eso sería como una línea dentro de la encuesta de opinión pública que es sobre las instituciones del Estado. Y otra segunda parte lo vi sobre simplemente instituciones civiles y de salud para ver cuál es la nota que le pone los ciudadanos de Santiago. Entonces, pensando en la primera categoría que creé de esta encuesta, una encuesta para hacer el pilotaje, ¿no? Para ver cómo van funcionando las preguntas, es lo primero, la encuesta se hace en papel, a veces se lee al encuestado, y uno primero va una introducción, un encabezado. Por ejemplo, la mía decía: señor, buenas tardes, mi nombre es Javier Villar, soy sociólogo, estoy haciendo una investigación en terreno sobre la contingencia nacional. Me ayudaría respondiendo unas preguntas. Estos son de carácter anónimo y se basan en la ética profesional de que como un estudiante de maestría debe tener, y solo es con un fin académico, profesional. Entonces, eso es lo que se llama el consentimiento informado. La gente se le expresa cuáles son las intenciones de la encuesta, cómo van a ser usados. Siempre la encuesta, sí o sí, tienen que ser anónimas, ¿no? No se puede identificar la persona porque puede dar una opinión que a su jefe no le guste y le puede costar el trabajo. Eso es los aspectos éticos de la investigación social. Uno no puede hacer nada que vaya a
vaya a interferir con la calidad de vida de un encuestado, o sea, de un grupo de investigación. O sea, la investigación sociológica y educativa tiene que tender a generar el bienestar del país o de las personas, ¿no? Hacer una encuesta para embarrar a alguien es algo bastante poco ético. Y antes se usaba, ¿no? Hace unos años atrás, hace una década se hacían encuestas, se hacían experimentos incluso. Y si a la gente le traía consecuencias, da lo mismo, ¿no? Si los tipos eran sociólogos y estaban investigando al gusto de ellos. Ahora eso está regulado, ¿no? Incluso la sociedad norteamericana de asociación norteamericana tiene un código de ética, ¿no? También incluso el Colegio Médico del Mundo tiene un consejo de ética para determinar qué cosa en medicina es correcto, ¿no? Y en bioestadística, no sé, los experimentos en humanos y ahora también en animales no pueden causar malestar o no, o tener efectos de salud en las personas. En la encuesta es lo mismo, ¿no? Uno no puede estar preguntando cosas que la gente se pueda deprimir o le pueda generar cierta angustia. Entonces, la primera pregunta que hice fue una evaluación que tiene el encuestado sobre el Poder Ejecutivo. Dice, esto es un encabezado típico en una encuesta en Chile sobre opinión pública, independientemente de su posición política. Usted a, en escala de 1 a 7, donde 1 es muy poco y 7 es mucho, usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Piñera. Además está decir que la gente que está en el parque cerca de la zona cero, la mayoría le pusieron un 1 porque no les gusta la gestión presidencial que tiene el señor Piñera. El señor Piñera viene bajando a números escandalosos, no creo que ahora está cerca del 15, cerca del 12%, ¿no? Claramente estamos en un problema de gobernanza. Estamos viendo en Chile, esto no, es más bien una opinión personal que yo hago como sociólogo que he estado visitando la zona cero hace varios días, ¿no? Se entiende por zona cero la Plaza de Italia, la Plaza de la Dignidad ahora, en que se hacen los enfrentamientos entre los grupos de resistencia, ¿no? Los protestantes con la fuerza policial. Entonces, eso es el tiro, te puedo decir, el tiro que no es un proceso científico lo que estás haciendo ahí, ¿no? Lo que estás haciendo es un sondeo para ver si las preguntitas que yo hago se entienden, ¿no? Tienen como coherencia. Lo más probable es que la gente que esté cerca de la zona cero protestando le vaya a poner muy mala nota al presidente Piñera, ¿no? Lógico, por algo están en la calle protestando. Entonces, ese es un sesgo de medición que tienen la encuesta, todas las encuestas, porque es muy caro hacer un esquema de muestreo completamente científico, ¿no? Entonces uno va seleccionando puntos, uno podría ir al punto de la capital A, B, C y replicar el mismo cuestionario y ver después que eso es como una variable de segmentación, porque podemos ver si la gente de la zona centro, la zona alta y la zona baja de Santiago tienen diferencias estadísticamente significativas de las preguntas, pero en este caso concentrar las preguntas solamente en una zona y que además es una zona que representa una postura política bastante determinada. La gente que camina cerca de la zona cero en hora de manifestación obviamente está expresando su punto de vista, entonces eso vamos a tener poca variabilidad aquí, ¿no? Porque la mayoría de la gente se va a concentrar reprobando a la gestión del señor presidente, ¿no? Y bueno, lógico, además no hay que ser sociólogo para saber que
que la gestión del gobierno está siendo bastante reprobada por la opinión pública en Chile. Entonces esa fue la primera pregunta, ¿no? Lo que hice es ver qué nota le pone al gobierno, de 1 a 7, a la gestión que tiene el señor presidente Sebastián Piñera. La segunda pregunta que hice fue ver también, hacer el mismo encabezado, de 1 a 7, independientemente de su posición política, qué nota le pone al Senado, ¿no? A la Cámara de Diputados del Congreso en su quehacer legislativo, de 1 a 7, lo mismo, la misma pregunta, el encabezado se repite, independientemente de su posición política, de 1 a 7, ¿qué nota le pone a los diputados, a los senadores? De 1 a 7, hoy se cayó la... Aguántenme. Salí vivo. Esto de andar haciendo transmisión en vivo. Aguántenme, se me fue el ultravioleta. Sin ultravioleta aquí no hay mucha... Vamos, ultravioleta, ayúdame. Ultravioleta. Hoy me desconcentré. Qué fome. Ahí está el ultravioleta. Gracias por aguantarme este abrupto, se cayó la cámara, weón. Entonces, estaba viendo Claro, entonces se pregunta, ya tenemos una pregunta que cubre el Ejecutivo, que cubre el Poder Legislativo, y otra pregunta, ¿no? Independientemente de su posición política, ¿qué nota le pone a los tribunales de justicia, entendiendo tribunales ordinales y Corte Suprema y de apelaciones? ¿Qué nota le pone al desempeño entonces de los jueces de los tribunales, de 1 a 7? En esta primera sección vemos que tenemos la variable, el grupo de preguntas, ¿no? La categoría que tiene que ver con instituciones políticas del Estado de Chile. Por otro lado, también se me ocurrió evaluar organizaciones de salud y organizaciones civiles. Por ejemplo, y aquí también seguimos con la misma estrategia de preguntar de 1 a 7. Una aclaración, ¿no? Una cosa son las preguntas, como estoy diciendo, qué nota le pone de 1 a 7, qué tan satisfecho está, usted aprueba o desaprueba, que también, como dije, en diferencial semántico, qué tan de acuerdo, muy en desacuerdo, satisfecho, muy satisfecho. Esas son preguntas, ¿no? Y son preguntas en que la forma de medirlo es con una escala Likert, pero una cosa distinta, y amigo Orlando, esto va para usted, ¿no? Hay algo que se llama variable de segmentación. O sea, el sexo, hombre, mujer, es una pregunta, claro, pero no es una pregunta que quiere medir opinión, sino lo que quiere hacer es entregarle variables que son de importancia para el análisis de la encuesta. Por ejemplo, el género, el sexo, es hombre o mujer. Bueno, y si alguien está pro la igualdad de género, puede poner trans, no sé. Entonces ya ahí habrían tres categorías para el género, o sea, hombre, mujer, transexual. Ahora, también, por ejemplo, la zona geográfica, zona del norte, centro, sur, es una pregunta, ¿no? O sea, ¿usted en qué zona reside? Pero en realidad también lo que quiere hacer es segmentar la información, o sea, clasificar, decir, estas son las personas del norte, del centro, del sur, y además las preguntas se pueden comparar
y ver si la gente del norte y la gente del sur, por ejemplo, tiene una visión distinta del señor presidente Piñera, entendiendo que las macro zonas geográficas es una forma de agrupar a las personas, entonces eventualmente podrían tener diferencias en las opiniones. La edad también es algo típico, clásico de una variable de segmentación. O sea, sabemos que los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, a medida que va pasando los años, empiezan a cambiar sus percepciones y su postura política. Entonces, esas son las tres variables de segmentación más usadas: sexo, zona geográfica. También se puede aumentar el grado de escolaridad y una serie de idioteces que lo que hace es estudiar, por ejemplo, el análisis de la encuesta. El sexo, la edad y la zona geográfica son las variables de segmentación. Y esas son las variables de segmentación que se utilizan para después poder hacer una comparación entre las respuestas. O sea, si nosotros le hacemos la pregunta solamente a todos los hombres, aburrido, ¿no? O sea, es un grupo muy concentrado, ¿no? O sea, lo más interesante es preguntarle a hombres o mujeres, a gente de clase alta, de clase baja, de la zona norte, centro, sur. Entonces, eso da una mayor riqueza en los datos. Entonces, para cerrar, yo continué con la encuesta de satisfacción y puse en el desempeño en estos últimos 40 días del estallido social que estamos viviendo en Chile, cómo evalúa el desempeño que han tenido el Cuerpo de Bomberos de Santiago en esta situación de catástrofe. Y en este pilotaje que hice, en este sondeo, toda la gente me tocó que le ponía 7. Los bomberos en Chile son la institución que goza de mayor prestigio y respeto en Chile, ¿no? O sea, pasa un camión de bomberos y la gente le abre paso y lo aplaude. Aunque se esté derribando Chile, los bomberos van a seguir estando bien evaluados. Entonces hice lo mismo con el SAMU, que es el servicio de urgencia en Chile de emergencia prehospitalaria, la ambulancia, por decirlo así. También le pregunté de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno, cómo cómo evalúa el desempeño de Carabineros, ¿no? De la policía en esta situación de conmoción social. Y obviamente, no hay que ser sociólogo para darse cuenta de esto, la gente que andaba cerca de la zona cero le ponían 1, o sea, es como un poco evidente, ¿no? O sea, si tú estás en una zona en que es probable que llegue la policía a reprimirte con gas lacrimógeno y con agua sucia, le vas a poner la peor nota que existe, ¿no? Porque para ello la policía no está bien vista. Hola Emilia, gracias por conectar aquí. Estamos haciendo una clase de encuesta. Entonces, esas fueron las instituciones. También le pregunté sobre de 1 a 7 qué nota le pone a la Cruz Roja. Y también, ¿no? El mismo sentido que tiene, ¿no? La mayoría de la gente le ponía nota 6 y 7, entendiendo que la Cruz Roja no es un cuerpo de resistencia, ¿no? Son los últimos tipos que van a ahondar van a ahondar la calle, ¿no? Hasta que caiga el último herido. Entonces, sístense. La encuesta de opinión pública lo que hace es medir percepciones, opiniones y juicios de las personas, principalmente en un momento. Son encuestas transversal, ¿no? O sea, es una semana, la otra semana, la otra semana, meses, años, siglos, eternidades, que lo que hace es poder ir
ir haciendo una comparación también en el tiempo. Ven percepciones, ven atributos y ven opiniones. Y hacen evaluaciones fuertemente. La encuesta de satisfacción también es otro tipo, es para ver la conformidad o disconformidad que tienen las personas sobre un servicio. Amigo Orlando, usted que me preguntó, revise la encuesta de satisfacción de usuario. Por ejemplo, eso va a ser muy bueno para hacer un estudio de marketing. Ir, por ejemplo, a los puntos de venta de banano y ver qué tan satisfechos están con el producto que están vendiendo. Como sabemos, usted está haciendo una, una encuesta sobre consumo quiere hacer una encuesta para ver el patacón. ¿Qué pasa aquí? Maldita sea, me fui a negro. Bueno, estoy muy oscuro. Bueno, entonces, y la encuesta electoral es principalmente para ver la intención de voto, ¿no? O sea, también ver qué políticos se están posicionando en la esfera pública y conocer, por ejemplo, la intención de voto. Siempre se pregunta, por ejemplo, en la encuesta electoral, si en las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por qué candidato votaría? Y frente a la dupla de segunda vuelta, ¿qué candidato usted elegiría? Entonces, aquí tenemos tres tipos de encuestas distintas. La opinión pública, que ve la contingencia nacional; la encuesta de satisfacción, que ve el grado de satisfacción, de conformidad que se tiene sobre un producto. También se puede usar del mismo modo, se puede utilizar para ver servicios estudiantiles. Se hace para ver servicios estudiantiles. Entonces, por ejemplo, en acreditación en Chile se hace para ver qué nota le ponen los estudiantes a la carrera que están cursando, los planes y programas, la calidad de los profesores, etcétera. Señores, por mi parte, esta fue la clase de hoy. Espero que se haya un poco clarificado la encuesta, los tres tipos de encuesta, para qué sirven y cómo se arman las preguntas, y la importancia de hacer un test, testear las preguntas en terreno para ver si se está entendiendo lo que usted está manifestando. Señores, esta ha sido la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta para despedirme? Amigos. Bueno, gracias por conectar. Que pasen una buena noche.